de secundaria. Bien, continuaremos estudiando una de las aplicaciones que tiene la multiplicación. Recordemos, en clases previas veíamos que usando un factor de escala podemos ampliar objetos, imágenes o fotografías. Y será lo que en esta clase continuaremos reforzando. Los ejercicios que estudiaremos vienen en el libro de secundaria de segundo grado. Les sugiero que a partir de la página 21 se apoyen con los ejercicios para que vayamos a la par resolviéndolos juntos. Pues bien, empecemos. Vamos a ver qué nos plantea el problema. Dice que Mariana desea imprimir una imagen. Ella tiene una fotografía que mide 20 centímetros por 15 centímetros y desea ampliar esta imagen. Esta imagen la va a ampliar 3 veces más grande, lo cual se interpreta de que Mariana va a aplicar un factor de escala de 3, puesto que desea que sea 3 veces más grande. Lo único que tendríamos que hacer para encontrar las medidas de la nueva fotografía sería multiplicar el 3, que es el factor de escala, por las medidas. En este caso, 3 por 20 serían 60 centímetros, lo que quiere decir que la fotografía, que tiene una forma rectangular, ahora tendría 60 centímetros de largo. Y por su parte, aplicando el factor de escala de 3 multiplicado por 15, entonces tendríamos una medida de 45 centímetros, de tal forma que podríamos afirmar que la nueva fotografía va a tener medidas de 60 por 45. Y considero que una vez que vemos las medidas así, nos queda un poquito más claro cuando incluso vamos y visitamos una farmacia a Guadalajara y nos vamos al lugar donde imprimen las fotografías. Ahí nos damos cuenta que hay varias medidas donde vienen como en forma de multiplicación: 60 por 45, 20 por 15, y ahora sabemos que se refiere al tamaño de la impresión. Pues como vemos, es una de las aplicaciones importantes de la multiplicación, porque nos permite modificar los tamaños y hacer fotografías semejantes. Muy bien, continuemos entonces con el problema. Una vez que recibió Marianita su fotografía, se dio cuenta que no era lo que esperaba. Las medidas no le agradaron, era muy grande. Entonces dijo: no, mejor quiero otra impresión, pero ahora la quiero 2/3 del tamaño de esta que me está entregando, es decir, 2/3 del tamaño de 60 por 45. Ahora nuestro factor de escala que vamos a aplicar entonces sería factor de escala, sería igual a 2/3. Es el factor que vamos a emplear. ¿Qué tipo de fracciones? Recordemos un poquito que cuando el numerador es más grande que el denominador, como es en este caso, es una fracción propia. 2/3 es una fracción propia. Entonces, si relacionamos esto con la actividad de ampliación y reducción que estamos realizando, cuando nosotros multipliquemos una longitud o algún tamaño por una fracción propia, el tamaño se va a reducir. Si nosotros multiplicamos en cambio por una impropia, el tamaño se va a aumentar. Bien, pero entonces en nuestro ejercicio Marianita nos pide que le ayudemos a cambiar esa fotografía aplicando un factor de reducción de 2/3. Entonces 2/3 va a multiplicar
al tamaño de la impresión, que encontramos que es 60. Por lo tanto, al multiplicar 2 por 60 nos da 120, y el 3, como no tiene a nadie a quien multiplicar, pues prácticamente el resultado sería el mismo, 3. Y podríamos hacer ya una división. 120 que se divide entre 3, el resultado sería 40 centímetros. Ya aplicada el factor de 2/3. Ahora apliquemos el mismo factor, pero para la altura. 2/3 por 45. Realizando las multiplicaciones, 2 por 45 o el doble de 45 es 90, y como el 3 no tiene a nadie a quien multiplicar, se pasa el mismo 3, y haciendo la división de 90 entre 3 tenemos que la fotografía quedó de 30 centímetros. Únicamente voy a colocar las líneas que nos permiten visualizar una fracción. Recuerden que en las multiplicaciones de fracciones el producto se hace directo, y es lo que realizamos. Ya podríamos entonces definir que la fotografía que se le entregó a Marianita la segunda ocasión fue de 40 por 30, y con esta fotografía ahora sí Marianita quedó feliz y se fue con su ampliación. Finalmente el problema que plantea su libro dice: si consideramos las medidas que tenía la foto original de Marianita, que es de 20 por 15, ¿cuál es el factor que se debió haber considerado desde el principio? Es decir, dicho en otras palabras, ¿qué factor aplicamos para llevar este 20 y convertirlo a 40? ¿Y qué factor aplicamos para convertir este 15 y convertirlo en 30? Estoy seguro que ustedes ya se dieron cuenta. Y efectivamente, el 20 es el doble de 40 y 15 es el doble de 30. Por lo tanto, el factor de escala que se aplicó es 2, porque la fotografía que se llevó Marianita es 2 veces mayor a la fotografía original. Y en eso consiste el primer ejercicio de su libro. Una sugerencia que vamos a emplear un poco más adelante en un ejercicio. No en todos los ejercicios nos van a brindar o nos van a proporcionar el factor de escala. En este caso nos dieron el factor de escala que era 3. Posteriormente nos dieron el factor de escala que era de 2/3. Y finalmente nosotros dedujimos que el factor escala que debió haberse empleado es de 2, pero no en todos los ejercicios no lo van a proporcionar. Una forma rápida de encontrar cuál es el factor es a través de la observación. Es decir, si yo veo que una medida de 60 se redujo a 40, para obtener el factor que corresponde únicamente tendría que hacer o colocar los valores numéricos en forma de fracción. Si de 60 se redujo a 40, quiere decir que se está empleando un factor de 40 sesentavos. Y a partir de aquí podemos encontrar fracciones equivalentes. La mitad de 40 son 20, la mitad de 60 son 30, la mitad de 20 son 10, la mitad de 30 por su parte son 15. Ya no le puedo sacar mitad al 15, pero sí
puedo continuar si le saco quinta. 10 entre 5 son 2 y 15 entre 5 son 3. Y si se fijan, de una manera muy sencilla encontramos que el factor que nosotros usamos y que en este ejercicio si no lo proporcionaron es de 2/3. Consideren esta estrategia, ya que más adelante deberán emplearla para encontrar el factor de escala. Si no hubieran utilizado esto, lo mismo hubiera ocurrido si utilizan el 45 y el 30. ¿Cómo pasó el 45 a ser 30? Es lo mismo, quedaría 30 sobre 45. Y ahí empiezan a sacar las fracciones equivalentes hasta llegar a la forma más reducida posible. Continuemos entonces con un segundo ejemplo. Aquí tenemos una casa formada por figuras geométricas, entre las cuales tenemos triángulos, tenemos círculos, tenemos rectángulos y nos forma una casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular un factor de escala y otro también de 4/5. Ya dijimos que como esta es una fracción impropia, nos va a ampliar, nos va a hacer una casa más grande, las medidas van a ser mayores, y en el caso de 4/5 nos va a reducir el tamaño de la casa. Y voy a realizar dos ejemplos utilizando la altura del techo y también la altura de la casa. Y la invitación es para que ustedes continúen con todas las demás medidas para practicar lo que estamos aprendiendo en la sesión del día de hoy. Empezaremos con el factor de 3/2 que dijimos que nos va a ampliar las medidas. 3/2 lo multiplicaríamos en este caso por la altura del techo, que es 7/2. Y al realizar esta operación tenemos que 3 por 7 serían 21, y en este caso la multiplicación directa de 2 por 2 serían 4. 21/4. Les sugiero que todas las operaciones que tengan que hacer y con la finalidad de practicarlas las realicen en su libro o en su libreta para mostrarlas en su actividad. En este caso tendríamos que dividir 21 entre 4. Como ya se dieron cuenta, corresponde a 5 enteros. 4 por 5 son 20, nos sobraría una unidad. Colocaríamos un punto para tener los decimales. 4 por 2, 8. Para llegar a 10, 2 unidades. Y finalmente estas centésimas. 4 por 5 son 20. Y prácticamente estaríamos ya terminando nuestra división. De tal forma que la multiplicación de 3/2 por 7/2 nos daría en decimal la medida de 5.25 metros. Nunca olviden las unidades. 5.25 metros. Quiere decir que el tamaño ahora es de 5.25 metros de la casita ampliada. Es una casa semejante, pero va a ser ahora ampliada. Vamos ahora con el tamaño de la misma casa, que es de 7 metros. Haremos lo mismo, vamos a usar el factor de 3/2, pero en esta ocasión lo vamos a multiplicar únicamente por el 7. 3 por 7, nuevamente 21, y en esta ocasión, como el 2 no tiene a nadie que multiplicar, pasaría igual. No es necesario hacer este tipo de operaciones, ya que rápidamente podemos saber 21 entre 2, pues podemos ver que la mitad de 21 son 10,
y la mitad de una unidad pues en 0.5, por lo tanto 10.5 metros es la respuesta. Invito de cualquier forma que ustedes verifiquen todas las operaciones que estamos haciendo por su cuenta para que no les quede ninguna duda en los resultados que estamos obteniendo. Tenemos entonces que la altura de ser de 7 metros se aumentó porque estamos usando un factor de escala de una fracción impropia a 10.5. ¿Cuáles serían estas mismas medidas, pero ahora con una fracción de 4/5, una fracción propia? Vamos a hacer lo mismo, ahora se va a reducir, vamos a comprobarlo, vamos a usar el 4/5 ahora, 4/5 que multiplica la altura del techo, que son 7 medios, y resolvamos esta operación. 4 por 7, 28, y 5 por 2 son 10. Este tipo de fracciones se llaman fracciones decimales. ¿Por qué? Porque tienen un múltiplo de 10 en la parte de abajo, un 1 con ceros. Es muy fácil resolver este tipo de operaciones sin hacer división. Únicamente contamos los ceros, en este caso el 10 tiene un solo cero, entonces tenemos que recorrer una posición, el punto decimal. Quiere decir que 28 entre 10 es 2.8, repito, por el cero que tiene el 10. Y el resultado estamos viendo que se redujo. Aplicando el 4/5, ahora la medida se redujo. Vamos a colocarlo para tenerlo como referencia. Ya tenemos 3 medidas para el techo. La primera medida es 7 medios, que es la medida original. La segunda medida es 5.25, que es la medida ampliada, y la tercera medida que tenemos es de 2.8, que es la medida reducida. Y por último, como ejemplo, hacemos la de 4/5 para encontrar también el tamaño reducido, pero de la altura de la casa. 4 por 7 son 28, y el 5, como no tiene a nadie a quien multiplicar, se pasa el mismo 5 y tendríamos que hacer la división. Sé que ustedes muy rápidamente ya se están dando cuenta que corresponde a 5 enteros, porque 5 por 5 son 25, pero al igual que lo hicimos anteriormente, les sugiero que vamos a practicar las operaciones básicas, que es muy importante fortalecer en este nivel de secundaria. 5 por 5 son 25. Para 28 me sobrarían 3 unidades. Para obtener un punto decimal nos es muy útil colocar un 0, y entonces sí correspondería a multiplicar 5 por 6, 30, y prácticamente estaríamos terminando ya nuestra operación, de tal manera que la medida que estamos buscando es de 5.6 metros. Y podemos comprobar que ahora se redujo 5.6 metros, y ahí tengo la medida original, que era de 7, la ampliada, que era de 10.5, y la de reducción, que fue de 5.6 metros. La invitación queda abierta entonces para que ustedes continúen realizando el procedimiento que se explicó y que encuentren las demás medidas. La medida de los nuevos radios de las ventanas, de la puerta y de la chimenea, así como de las ventanas. Pónganlo en práctica para fortalecer lo que estamos aprendiendo en esta clase virtual.
Continuando, vamos a estudiar un pequeño concepto que ya hemos estado practicando, y leamos qué nos dice esta sección que viene en su libro. En figuras hechas a escala se conoce como factor de escala inverso o factor recíproco al valor que permite obtener las medidas de una figura original a partir de las medidas de la reproducción. Aquí tenemos un pentágono y este pentágono fue ampliado. No nos dicen cuál fue el factor de escala que se obtuvo. Es nuestra labor entonces encontrarlo. Estoy seguro que muchos ya se dieron cuenta que por qué número puedo multiplicar el 10 para que me dé un resultado de 12.5. Ese número que estoy buscando, esa es la escala que se aplicó. Y correcto, el número por el cual en este ejemplo se multiplicó el 10 es 1.25. Porque al multiplicar el 10 por 1.25, yo puedo recorrer un lugar, el punto decimal hacia la derecha, y el resultado sería 12.5. El factor de escala entonces que se aplicó fue de 1.25. Recordemos por ahí las veces que mamá nos ha mandado a las tortillas y que pedimos, me da un cuarto. La persona que nos atiende para darnos un cuarto, ustedes se darán cuenta que teclea 250 gramos, porque eso es el equivalente de un cuarto de kilo de las tortillas, y eso es lo mismo que poner 0.25 gramos. Es exactamente lo mismo, o 6.25 kilogramos, perdón. Es decir, es un cuarto del kilo. Les recomiendo que nos familiaricemos con las fracciones básicas, porque de esa forma nos van a ayudar mucho cuando estemos trabajando con fracciones. Saber que un medio corresponde a 0.5. Saber que un quinto, por ejemplo, corresponde a 0.2. Es una recomendación que les va a facilitar mucho el trabajo con las fracciones, desde un medio hasta un décimo, y será mucho más fácil. Un medio 0.5, un tercio 0.3, un cuarto 0.25, un quinto 0.2, un sexto 0.16, un séptimo 0.142, un octavo 0.125, un noveno 0.11 y un décimo 0.1. Bueno, continuando en este análisis que hicimos, quedamos que estamos hablando de cuartos. El 1.25 es equivalente a un entero, a tener un entero, un cuarto. Lo podemos escribir. Es equivalente a tener un entero con un cuarto. Y para pasar esa fracción mixta a una fracción, simplemente multiplicamos el entero, que es 1 por 5, 5 por 1 son 5, y le sumamos el numerador. Entonces hablamos que está 5 por 1 5, más 1, 6 quintos. Y de esa forma nosotros obtuvimos que el factor que se está aplicando en este caso para ampliar el pentágono es de 6 quintos. Aquí lo vamos a indicar nada más para factor escala. Fue de 6 quintos. ¿Cuál factor sería para ese factor que tenemos? Es para convertir cualquier medida de la imagen pequeña, convertirla a la imagen grande. ¿Cuál factor sería el que usaríamos para hacer lo contrario, de la grande ir a la pequeña? Pues únicamente emplearíamos el recíproco.
El recíproco en este caso sería, como ya lo pudieron observar, 5/6. Es decir, únicamente invertimos el numerador y el denominador. 5/6. Ese sería el recíproco. Y ya estaríamos terminando de analizar esta sección que viene en su libro de texto. El factor inverso o el recíproco, y anota las medidas que faltan. Creo que ya a estas alturas va a ser muy fácil distinguir si el valor recíproco o el factor de escala que nos están manejando es de 9 décimos. El factor inverso pues únicamente va a ser cambiar el lugar del numerador y del denominador, es decir, pues sería 10 novenos. Rápidamente el factor inverso lo podemos determinar pues, observando cuál es el factor escala que nos están manejando. Entonces ya sabemos que si quiero ampliar la figura, llevarla de esta medida a esta medida, tengo que aplicar el factor 10 novenos, pero en cambio si esta la quiero reducir, tendré que aplicar el factor 9 décimos. Vamos a pasar esta medida de 8.1 y la vamos a ampliar. Entonces vamos a aplicar el 10 novenos. Lo hacemos entonces aplicando el factor de escala 10 novenos lo voy a multiplicar por la medida de 8.1 y como quedamos ese ratito que como es una multiplicación por 10 únicamente tengo que recorrer el punto, entonces el resultado 10 por 8.1 sería 81. Como el 9 no tiene a nadie que multiplicar, prácticamente correspondería poner el mismo 9 y al dividir 81 entre 9 la respuesta es 9. Quiere decir que con esa simple operación nosotros ya hemos encontrado la medida ampliada que estábamos buscando. Este mide 9. Ahí está. Correcto. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces para ahora esta medida de 13.2 que estamos buscando, reducirla y encontrar este tamaño? Correcto. Ahora tendríamos que usar el factor 9 décimos. Vamos a hacerlo también. 9 décimos por 13.2 es igual a, y les invito a que hagamos la operación para de una u otra forma estar practicando las operaciones básicas. Hay que multiplicar 13.9 décimos por 13.2. Vamos a hacerlo. Dadas las dificultades que por aquí no tengo un lápiz digital, por eso la letra me salió un poquito mal, pero yo confío en que ustedes lo van a hacer en su libreta o en su libro de una manera más adecuada. Ahí está, planteada nuestra multiplicación. 2 por 9, 18, llevamos una, no lo olviden. 3 por 9, 27 y una 28. Nuevamente, llevamos 2, 9 por 1, 9 y 2, 11. Pues ya tenemos el resultado. Hay un punto, hay una posición
decimal, entonces tenemos que poner también una posición decimal, de tal manera que hemos llegado al resultado de esta operación de multiplicación, que fue 118.8, y como el 10 no tiene a nadie quien dividir, quien multiplicar, perdón, se pasa el mismo. Y como observan, es una fracción decimal nuevamente, y no tenemos que ya hacer operaciones, simplemente recorrer un lugar el punto. La respuesta sería 11.88, y de esa forma ya nosotros encontramos la nueva medida, que en este caso es 11.88. Vamos a ponerla por acá. La medida reducida es 11.88. Y por último, el ejercicio nos pide que el 12 lo reduzcamos a escala. Entonces tendríamos que aplicar 12 por 9 décimos. Los invito a que ustedes lo comprueben. También nos estaría faltando la de 4.95. El 4.95, para ampliarlo hay que multiplicarlo por 10 novenos. Los invito a que lo practiquen para fortalecer lo que hemos aprendido en esta sesión. Y de tarea, el ejercicio 10 de su libro plantea la siguiente tablita. Hay que encontrar los valores faltantes de esta tabla aplicando los procedimientos que hemos aprendido. Lo más importante es saber por cuánto multipliqué el 6 para llegar a 9, porque ese es el factor que vamos a estar aplicando. Y estoy seguro que muchos ya se dieron cuenta de cómo hacerlo, porque previamente, vamos a regresarnos un poquito, aquí en esta parte les señalé cuál era la estrategia adecuada para poder hacerlo. Si yo tengo una medida, si yo tengo esta medida de 20 y tengo un segmento semejante que mide 10, pues únicamente lo pongo en forma de fracción y mi factor será de 20 décimos. Si yo quiero escribir el inverso sería 10 veinteavos, y el 10 veinteavos lo voy a usar cuando quiera. El 10 veinteavos lo voy a usar cuando quiera reducir, y el 20 décimos para cuando quiera ampliar. Lo mismo van a hacer en esta tabla. Aquí prácticamente se ve que el factor para ampliar va a ser 9 sextos y el factor para reducir será 6 novenos. Y de esa forma, multiplicando por este valor, por el 16, por el 28, por el 48, por el 60 y por 63, se darán cuenta cuáles son los valores que estamos buscando. Los invito pues a realizar esta actividad. Cualquier duda se pueden comunicar con su servidor a través de los medios digitales que tenemos disponibles. Un saludo y les agradezco por haber visto la sesión del día de hoy. Hasta luego.